El 12 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya despega del aeropuerto de Montevideo, dirección Santiago de Chile. A bordo viajan el equipo de rugby All Christians, familiares, amigos y 5 tripulantes. Un total de 45 personas. Debido a un error en los cálculos, el avión se estrella en el Valle de las Lágrimas en los Andes. 29 personas sobreviven al accidente. Tan solo 16 logran ser rescatadas después de 72 días. Cómo lo hicieron es algo que únicamente los supervivientes podrán relatar. Esta es la historia de un milagro. Y esto es Sofá, Manta y Pelis. Bienvenidos a un nuevo Comentando. Como veis en el título, hoy os traigo la película de La Sociedad de la Nieve. Si os gusta esta clase de contenido, os invito a que le deis like, que comentéis y que os suscribáis si aún no lo estáis. Así me ayudáis poquito a poco a dar visibilidad a este canal. Gracias. Como siempre me gusta hacer, de antemano, varias advertencias. En este canal lo que hago es resumir, comentar lo que me han parecido películas que he visto hace poco, relativamente poco, y mientras las comento me gusta hacerme despropósitos en la cara. Básicamente pues yo intento hacer maquillajes y cositas varias. Si hay algún entendido en la sala de alguno de los dos ámbitos, pues mis disculpas, porque yo aquí vengo pues a destrozar un poco las dos cosas. Antes de empezar con este comentando, quería decir que realmente me daba un poquito de miedito, un poco de respeto hacer este vídeo, ya que me ha parecido una película, bueno, ya lo digo de primeras, espectacular, y al tratarse de algo tan trágico, de esa tragedia, sinceramente lo quería hacer con todo el cariño y todo el respeto que creo que se merece. Obviamente yo normalmente me suelo basar en las películas, en únicamente lo que veo, y no he visto ninguna clase de vídeo ni nada en relación al suceso. Lo que sí que al acabar la película, como vi que estaba basada en un libro, cogí y me descargué el libro que estaba gratis en Kindle y dije, esto para mí. Y sinceramente, si os gusta leer, os recomiendo muchísimo que os leáis el libro. Le da otra vuelta más a lo que es simplemente la película. Como veis, como yo no soy una persona que se rija por las tendencias, pues yo vengo a traeros la película un mes más tarde de cuando se estrenó en cines, al menos aquí en España. O sea que para que os dé tiempo de verla, saborearla y formaros ahí una idea de lo que fue esa película. Para que no digáis que luego os hago spoilers. Y por supuesto, pues os voy a explicar la historia en sí, por lo que si no la habéis visto, pues van a haber spoilers. Ya está, ya lo digo ahora. Quedáis avisados. Como siempre, me voy a recoger el pelo y voy a empezar con el maquillaje de ojos. Voy a hacer un maquillaje en tonos fríos, ya que pues está ambientada en una zona muy fría. Como digo, de verdad, este comentando lo quiero hacer con mucho cariño y con mucho respeto. No para nada me voy a burlar de la situación ni nada, o sea, ni mucho menos. Así que, por favor, que se me entienda, ¿de acuerdo? Esa es mi intención, hacerla con cariño, ya que personalmente le tengo mucho cariño y me parece que todo el mundo se volcó con esta historia cuando la volvimos a reconocer, porque se ha vuelto a dar a conocer esa historia, para mi punto de vista. Por lo que he podido encontrar, se han hecho 3 películas de esta tragedia. La primera fue en 1976, una producción mexicana que se llamaba, Supervivientes de los Andes, basada en el libro homónimo, escrito por Clay Blair Jr. y en la que, bueno, básicamente cuentan la historia. Me parece que por lo que he leído, pues cambian los nombres de los protagonistas por ser algo tan reciente. Ya digo, pues si esto sucedió en 1972, pues la película se estrenó en el 76, con lo cual era muy reciente. Otra segunda película que se hizo de esto fue la americana
Viven, con Ethan Hawke y no sé quién más. También, por supuesto, basada en un libro escrito por, no sé si este señor es francés o algo, porque se llama Piers Paul Red, no sé, en la que, bueno, es una producción americana de un matrimonio americano y cuentan la historia basada en ese libro también. La adaptación de Viven fue en 93, un año después del 20 aniversario de los sucesos, y en 2023 nos llega la adaptación cinematográfica de Bayona. Bueno, un directorazo para mi gusto, sinceramente. Si habéis visto Lo Imposible, pues está. Incluso esta yo creo que la ha desbancado. Y yo no lo sabía, pero al final de la película pone que está basada en el libro La Sociedad de la Nieve. Y yo, como he dicho antes, pues fui directa a buscar este libro. Y bueno, me parece una maravilla. Me parece una adaptación muy fidedigna. Por supuesto, han cambiado varias cosas para darle una continuidad y más ligereza a lo que es la trama, pero sinceramente está muy bien adaptada, muy bien llevada al cine. El libro está escrito por Pablo Bierzi, no sé cómo se pronuncia, lo siento, mis disculpas. Si alguien lo sabe, que lo ponga fonéticamente, porque yo no sé. El libro va de un encuentro del 2006, un reencuentro en los Andes mismo. Un año después del 50 aniversario de dicha tragedia, pues viene Bayona y nos rompe el corazón, básicamente, porque eso es lo que sucede. La película está narrada por uno de sus protagonistas, Numa Turcati. Numa es interpretado por un actorazo uruguayo, para mí me parece un actorazo el chico este, Enzo Bigroncic o Bigroncic, no sé cómo se pronuncia, lo siento, de verdad. Bueno, yo simplemente quiero casarme con ese hombre y ser muy feliz. Yo estoy enamoradísima. Además, una película de habla argentina-uruguaya, yo estoy dentro, ya me tienes ganada. Me pongas lo que me pongas, yo con esos acentos estoy dentrísimo. No los sé distinguir, mis disculpas, pero yo estoy ahí para siempre, para ti, para todo lo que tú quieras. Nos relata cómo un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya acabó en el Valle de Lágrimas de los Andes. El 12 de octubre de 1972, el Fairchild 571 sale del aeropuerto de Montevideo, dirección Santiago de Chile, pero debido a las inclemencias meteorológicas tiene que hacer una parada en Mendoza. Hace noche en Mendoza y el día 13 de octubre sale destino a Santiago de Chile. Durante todo el vuelo las inclemencias son notables. Igualmente nosotros, Bayona no nos muestra todo eso, simplemente se ven unas escenas en el avión donde todos los chicos están divirtiéndose, caminando para arriba, para abajo, bien entretenidos, haciendo pues sus bromas, sus cosas de chiquillos, ya que se trata de unos chavales de entre 20-30 años como máximo. Por lo que pues ya se puede imaginar uno el ambiente que había en el avión. De repente empiezan a pasar por una zona de turbulencias, pero uno de los tripulantes que estaba con ellos jugando a cartas les dice, bueno, no pasa nada porque estamos pasando por Curicó y es que por ahí pues hay una fluencia de vientos del este con corrientes del Pacífico que entre el frío y el calor pues crea esas turbulencias, pero tranquilos que no pasa nada porque nosotros tenemos aquí una estrategia que en vez de cruzar los Andes nosotros bajamos por abajo y en el momento en que crucemos Curicó, pues ya empezamos el descenso y son 10 minutitos. Nada, lo tenemos aquí. ¿Qué sucede? Los pilotos iban literalmente en piloto automático y debido a un error de los cálculos se pensaron que estaban más cerca de lo que realmente estaban. Las nubes no les permitía ver realmente en qué situación se encontraban. En 1972 pues la tecnología va como va, por lo que ellos, al creer que ya han pasado por esa zona de Curicó, piden al aeropuerto de Chile si pueden empezar el descenso y Chile les dice que sí. Y no lo veo claro, o sea, si yo no sé
sé cómo funciona la aeronáutica, pero no sé, me parece muy raro todo. Les dice que sí. Cuando empiezan todas esas turbulencias, piden a todos los pasajeros que se abrochen los cinturones, que la cosa se va a mover, todos van a sus asientos, se empieza a palpar una tensión bastante evidente, todos empiezan a hacer bastante, bueno, se ve en las caras que empieza un poco el pánico. Bueno, todos se sientan en su sitio y demás, no sé qué, y de repente cuando pasan por esas nubes, los pilotos se dan cuenta que tienen delante los Andes. Las montañas, las colinas las tienen enfrente. Y es que todavía estaban a 70 kilómetros de la urbe chilena cuando empiezan el descenso. Al cruzar toda esa nube, todas esas nubes, se dan cuenta que tienen delante las colinas. La situación es irreversible y el choque es inminente. Y en ese preciso instante empieza la secuencia de escenas del accidente, con todo lujo de detalles. Sinceramente, yo esta película la empecé a ver mientras estaba comiendo y tuve que dejar de mirar porque la manera en que muestra lo sucedido, yo no he visto un accidente de avión tan detallado como el que nos muestra Bayona. O sea, la verdad que te remueve todo por dentro, sinceramente, ¿eh? O sea, yo me quedé bastante, digo, huele, venga, flipa. Lo que sucede es que el fuselaje aterriza en un valle nevado y empieza a descender como si de un tobogán se tratara, hasta que choca contra un muro de nieve sólido y la desaceleración hace que todos los asientos, todo el fuselaje, todos los hierros, todo vaya hacia adelante, hacia la zona de la cabina de los pilotos y aplaste todo a su paso. Pero todo. En ese instante se apaga, nuestro narrador en off ha perdido el conocimiento y cuando vuelve lo que podemos ver es una escena aterradora, es una escena alarmante donde lo único que se puede ver son un amasijo de hierros, asientos, plásticos y cuerpos, y en ese momento hay varios de los integrantes del vuelo que están haciendo hueco, están revisando quién está consciente, quién no, quién respira, quién está vivo, a quién pueden ayudar, quién pueden sacar, y están empezando a hacer hueco dentro de lo que es el fuselaje. En ese momento vemos como Marcelo, el capitán del equipo, sigue con su papel de capitán, toma las riendas. Hay que tener en cuenta que es eso, que se trata de chavales de 20-25 años, por lo que, pues, en fin, o sea, viven la situación buenamente como pueden. También tengo que decir que si esto sucede hoy, en la época en la que nos encontramos, yo no sé los chavales de 20-25 años cómo serían. El contexto histórico es totalmente diferente. Yo no sé también Uruguay cómo son los chavales, pero aquí en Europa pasa algo así. Yo no sé si pelean tanto como pelearon esos. Marcelo toma el mando y lo que les dice es que empiecen a revisar todo lo que hay en las maletas, que empiecen a separar los cuerpos de los que están vivos para que al menos puedan hacer hueco para pasar la noche dentro del fuselaje. Eso es lo que hacen, todos empiezan a separar los cuerpos de los que en principio pues puede que estén vivos o que se espera a ver si reaccionan. Los cuerpos los ponen, me parece, delante del avión, hacia la zona de la cabina de los pilotos, para que no se vean, y los cubren con la nieve. Mientras están separando los cuerpos, una cosa curiosa que no sale en la película pero que sí se cuenta en el libro es que a Nando Parrado lo dan por muerto, no reacciona, se ve que se dio un golpe, no llevaba el cinturón puesto y con el accidente se dio un golpe contra la cabina del equipaje y sufrió una conmoción muy fuerte, se rompió el cráneo en 4 partes o algo así, eso lo cuenta él en el libro, y estuvo 3 días en coma. Lo curioso es que a él lo sacaron con los demás cuerpos, pero revisándolos y revisando que realmente no respirasen ni nada, vieron que estaba respirando, por lo que lo volvieron a poner
en la zona de los más críticos para ver si pasaba la noche y a ver qué sucedía. En una de estas lo dejan de tal forma que se cae su cabeza en un bloque de hielo, cosa que ayudó a que el coágulo de sangre se absorbiese y a los 3 días volviese a ser consciente, volviese a la vida. Está claro que, o sea, estaba destinado a sobrevivir. O sea, se dieron todas las circunstancias para que ese chico, para que Nando saliera de ahí. Bueno, antes de desvelar lo siguiente, la primera noche la pasan entre gritos, desesperación, y es que me gasto a mi silla durante el día a esa altura, a 3.000 metros de altura, a más de 3.000 metros de altura. Tiene que hacer un frío de la hostia. Ellos simplemente llevan pues camisa, pantalones, algún que otro jersey y poquita cosa más, por lo que pues la pasan entre gritos, sollozos de la gente, alucinaciones, de todo. En esa primera noche pues acaban varios sin vida. Del accidente sobreviven 29 en ese momento, y durante toda la película lo precioso que tiene es van poniendo los nombres de cada uno de los fallecidos en la pantalla. Me parece un detalle, no sé, o sea, toda la película me parece un detalle muy, muy bonito. Van pasando los días, nos van presentando diferentes escenas de cómo van pasando esos días, de cómo se organizan y de cómo se agrupan para ir todos a uno, para ayudarse los unos a los otros, cómo cada uno toma un rol diferente de lo que se precisa de esa persona. Me parece muy, muy bonito, la verdad. Vemos como al tercer día, un poco como Jesús, ¿no? Si nos ponemos así un poco místicos. Al tercer día sale del coma Nando y al principio no se le entiende nada, no se saben qué es lo que le está diciendo, qué es lo que está diciendo o qué es lo que intenta decir, y pregunta por su hermana. Roberto Canessa, uno de los personajes también que me encantan, de verdad, o sea, me parece que lo hace, el chiquillo lo hace espectacular. Realmente el elenco de actores son increíbles, argentinos, uruguayos, o sea, geniales. En ese momento Roberto Canessa le dice que su madre ha fallecido, que no sobrevivió al accidente y que su hermana pues está muy mal herida. No le pone ni con trapo húmedo ni nada, se lo dice así tal cual. Esto es lo que hay. Hay que tener en cuenta también que, cosa que yo lo percibo más en el libro que no en la película, por supuesto, es que ellos llevan ya 3 días sufriendo las inclemencias meteorológicas, el frío aterrador, el enterrar a los cuerpos, el ver todo lo que hay dentro del fuselaje, encontrarse todo lo que hay, todos los heridos, ayudar. Además, 2 de ellos, Roberto Canessa y Gustavo, se unen y son estudiantes, es que son todos estudiantes, o sea, y son estudiantes de primero y segundo de medicina, por lo cual cogen el rol de curanderos, de médicos de la zona, de lo que es el accidente, y me parece que actúan y tienen un porte increíble. Nando despierta del coma, pregunta por su hermana, le dicen lo que le dicen y él, sin pensarlo, se arrastra, porque no puede con su cuerpo, con su vida, se arrastra a buscarla. Se pone con ella y vemos como a los días, me parece que son 2 días más tarde, obviamente no nos lo cuentan con este tipo de detalles en la película, 2 días la hermana. En la película lo hacen de una forma muy, muy, para mí me resulta, no sé, preciosa. Literalmente exhala su último aliento, se ve cómo sale una cortinita de frío, de halo, fallece. Esto hace que, bueno, que Nando lo único que quiera sea salir de ahí, y a los 7-8 días, me parece, según el libro, no recuerdo si en la película lo dicen de esa forma explícita, el 7º día o algo así, empieza un poco entre todos lo tienen en mente, empieza a surgir la idea de si quieren salir de ahí deben estar vivos, y para estar vivos tienen que comer.
Y ya me dirás tú a mí que comes a 3000 metros de altura en un paisaje totalmente árido y cubierto de nieve. No había ni un árbol. Además el agua la tenían que poner en una placa, eso se lo acabaron manejando a los días y tal, la pusieron en una placa porque al coger el hielo directamente y al beber del hielo les hacía daño en las encías, por lo que vieron con una placa de hielo lo que le daba el sol, lo que iba goteando lo ponían dentro de una botella para poder beber y que no se hicieran daño en las encías. Todo esto pues se lo iban manejando ellos poco a poco entre todos y pues eso, todos a una, y con el capitán como líder. Lo dicho, al séptimo día o así empieza el debate de tenemos que comer y tenemos ahí fuera proteína. Yo sinceramente no sé lo que habría hecho en esa situación. Yo posiblemente me habría quedado en la primera noche, habría dicho venga chao, hasta luego, yo con esto no puedo. Pero obviamente los que se quedaban pues tenían que salir, si realmente querían salir de ahí. Entonces yo lanzo la pregunta, ¿qué habríais hecho vosotros en esa situación? Dejádmelo en comentarios porque tiene que ser un debate bastante interesante. Obviamente había detractores y gente a favor. Aquí Bayona nos empieza a mostrar cómo empiezan a rebuscar entre las maletas a ver qué se encuentran y qué se pueden comer. Se ve como se intentan comer o al menos masticar unos cordones de unos zapatos, se empiezan a comer el tabaco tal cual, en vez de fumárselo pues se lo empiezan a comer. Un día simplemente pues cuando están debatiendo sobre el tema y demás les dice, bueno, los que están en contra dicen, pero ¿cómo vamos a hacer eso si no tenemos el beneplácito de estas personas? Por lo que ellos dicen, bueno, pues si yo no paso de esta noche o de lo que sea, os doy mi permiso para que me comáis. Y en el libro lo cuentan cómo el darse realmente es, ellos lo empiezan a concebir como, bueno, si yo no salgo por mi propio pie, al menos que mi amigo salga y yo saldré junto con él, si es que me ha comido, ¿sabes? Es una vuelta bastante interesante y que a mí personalmente me pareció muy, no sé, muy místico, muy bonito, la verdad. Con ello, pues los hermanos Strauch, ayudados por los médicos, por Gustavo y Roberto, son los encargados de desmembrar los cuerpos. Se encargan varios bueno, lo hacen sobre todo alejados de las vistas, de las miradas, para que la gente que realmente quiera comer no tenga ese sentimiento de culpabilidad. Y es que me parece que les debió generar a todos y cada uno de ellos un sentimiento de culpa, sobre todo teniendo en cuenta que eran católicos, esa gente era católica, era cristiana, era creyente, y muchos lo cuentan también, es eso, en el libro lo cuentan muy bien, cómo pues ese sentimiento de culpa pues les siguió durante toda esa estancia, claro, por supuesto. Voy a ver qué hago, a ver, que tengo varias ideas, todas podrían salir súper mal, así que poco a poco se van sumando todos a esta situación, a la de comer, excepto 3 o 4 personas. Mientras están esperando, ven como algunos aviones pasan por encima y ellos pues se ponen bastante, bueno, se ponen bastante animados. En una incluso dicen, sí, nos ha visto, van a girar y tal, no sé qué, pasan las horas y ahí no va nadie. Y mientras pasan los días encuentran una radio en una de las maletas y cuando consiguen arreglarla, la secan, pueden ponerla en funcionamiento. Justo en ese momento salta la noticia de interrumpimos la conexión para informar que se suspende la búsqueda de los uruguayos. No lo oyen todos, esto es algo que oyen algunos, los que están dentro del fuselaje no son conscientes de ello, pero empiezan a oír cómo sus compañeros desde fuera empiezan a gritar y lamentarse. La escena la verdad que es bastante impactante, cómo empiezan a gritar todos de desesperación y se aleja la cámara del valle,
se aleja la cámara y se ve que están, ellos lo dicen mucho en el libro sobre todo, están totalmente abandonados en la nada. Por lo que en ese mismo instante se dan cuenta de que si quieren salir, todo depende única y exclusivamente de ellos. Ahí en ese momento, por ejemplo, el capitán, que era uno de los detractores en comer los cuerpos, les dice a los que todavía no habían comido, a los que todavía estaban de su lado, que coman, que por favor que coman porque tienen que sobrevivir. Algunos sí que comen, otros pues siguen sin comer. Uno de ellos es nuestro protagonista, Numa, que va a ser uno de los últimos, pero últimos de en plan es que no me queda de otra en empezar a comer. A los 11 días hay una expedición en la que 3 de los integrantes del vuelo, del avión, que son Numa, Gustavo, Cervino y Maspons, salen en búsqueda de la cola para ver si pueden localizar la radio y así al menos pues pedir ayuda y decir que los uruguayos todavía están con vida, que por favor vengan a buscarlos. Esa expedición en la película se percibe, pero en el libro se relata como una expedición muy dura. Ellos salen sin avisar, sin decir nada a nadie, simplemente pues salen. Lo que encuentran por el camino son varios restos de la cola, sí, realmente son restos de la cola de algunos de los pasajeros y ahí también pues nos van poniendo los nombres de cada uno de ellos. Gustavo lo que hace durante todo el tiempo, durante todos esos días, es recolectar objetos de las personas fallecidas para en el momento de salir entregárselo a los familiares o a quien corresponda. Vemos cómo siguen caminando y caminando y caminando, no encuentran nada y eso lo sabremos más adelante, el por qué no encuentran nada. Al final les atrapa la noche y se quedan unos encima de otros, se ponen unos encima de otros, los 3 uno encima de los otros, se empiezan, eso ya lo hacían en el fuselaje, pero se empiezan a dar golpes para poder entrar en calor y para no dormirse y quedarse congelados. La imagen la verdad que es impresionante, sobre todo cuando empieza a amanecer, como salen de una bola de nieve, ya que pues hay viento, tempesta y de todo, y los cubre como si fuesen una bola de nieve. Los cubren totalmente. Gustavo en este caso se ve que le ha entrado nieve en los ojos y tiene que cerrar los ojos, no puede ver nada, pero lo único que ven, y que lo explicarán luego, es montañas de hielo y más montañas de hielo. En ningún momento ven algo de valle, algo de verdor, cosa que los dejará tocados para el resto de la estancia. En el libro lo que nos explica es, por ejemplo, cómo van alternando unos saltando encima de los otros y dándose golpes para que el de abajo, bueno, son 3, pues uno se pone debajo tocando la nieve, otro por encima y el otro por encima intentando machacándose y dándose calor y todo, y van rotando todo eso durante toda la noche para no quedarse dormidos, y es eso, y no quedarse congelados. La imagen, la fotografía de esta escena es como Numa sale de ese bloque de hielo, de esa bola de nieve, se ve como despunta el alba y él está totalmente congelado, su ropa, su mano, su todo. Entonces, al no localizar la cola, regresan a casa y aprovechan, ya que como no tienen ni fuerzas ni ímpetu, y además uno de ellos va ciego, Gustavo va ciego, cogen una placa de parte del avión podido encontrar y descienden todo el valle como si fuese un trineo así improvisado. Se ve como saltan de ese trineo porque se dan cuenta de que si no saltan no va a frenar eso. La mirada que ven en ellos una vez regresan es bastante desalentadora, se están dando cuenta que va a ser prácticamente imposible salir de ahí. Igualmente muchos de ellos, o sobre todo Nando, tiene entre ceja y ceja que va a salir y va a salir. El tío lo sabía. El 29 de octubre, 16 días después del accidente, mientras nos muestran en la película que mientras ellos están entretenidos dentro del fuselaje, se ve que llevan varios días, como 4 o 5 días con tormentas de aire, de nieve y demás, no pueden salir de ahí
por lo que están ahí encerrados. Vemos como ellos pues están ahí haciendo un juego de esos de los suyos para entretenerse, contándose, como decimos aquí en España, chascarrillos, pareados o cosas así. Y de repente oyen un estruendo muy intenso, algo que los sorprende. Ya están acostumbrados a varias cosas, pero eso los sorprende, con lo cual de repente se ponen un poco en alerta y, sin que les dé más tiempo de nada, una enorme alud les entra dentro del fuselaje y los deja enterrados. Esta escena es muy frenética. Yo sinceramente pensaba que ocurría más tarde en el tiempo, pero no, simplemente son 16 días después, 16 días después, y sinceramente me parece algo increíble. O sea, si ya con una... Ahí nos cuentan, sobre todo en el libro, que si ya pensabas que estabas mal, no te confiases, porque la montaña te podía seguir traicionando y podías estar todavía peor. Y así sucede. El primero que sale de ese banco de nieve es Roy Harlem. Me parece que lo digo bien. Y ve como todos... Los únicos que no se han enterrado son dos, que son los que peor están, que les han preparado unas camillas colgantes. Gracias a las rejillas que aguantan las maletas dentro del avión y demás, pues han aprovechado y con unas vigas y unas cositas les hicieron unas camillas improvisadas. Ellos son los únicos que no están atrapados totalmente, pero sí que les han cubierto, a lo mejor me parece que como por la cintura o algo así, les cubrió la nieve. Y se ve como él sale histérico, perdido, sale hacia afuera. En la película se ve como puede salir del avión, cosa que en el libro no sucede. En ningún momento indican que puedan salir del avión. Sale del avión y entra frenético, y es una secuencia de escenas bastante histéricas, donde todos intentan salvarse a todos. Lo que ven que se mueven, ven una mano que se empieza a mover y empiezan a escarbar, se hacen daño, sangre y todo, de cómo les quema la nieve, de la música, la verdad que también acompaña a esta histeria, pero lo único que hacen es, con la adrenalina, el chute de energía que les da, salvar a todos los que pueden. Obviamente no todos sobreviven. En principio no recuerdo cuántos fallecen en ese momento, pero en el libro, sobre todo, claro, nos cuentan la sensación que tienen cada uno de ellos, los que han sobrevivido en ese momento, y el cómo esas ganas de querer dejarse ir y que todo desaparezca y poder descansar al fin. Numa nos lo relata como Marcelo, el capitán, se deja ir, ya está, se acabó, está en paz, por fin, después de 16 días de dolor intenso. Pues eso, uno de los que nos sale es Marcelo. Otra, por ejemplo, es Liliana, la mujer de Metol, no me acuerdo cómo se llama, perdón. Y bueno, claro, ahí se quedan encerrados. Por supuesto, también en el libro lo cuentan de otra forma, pero ellos empiezan a contearse, a decir soy tal y sí, obviamente sigo vivo, si soy tal, sigo vivo, soy tal, ¿dónde está tal, cual, no sé qué, no he sobrevivido, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, a las pocas horas les entra algo de aire, pueden respirar, pero se dan cuenta que eso no va a ser de gran ayuda. O sea, en algún momento tienen que salir, y después de varias horas o incluso algún que otro día, no les queda de otra que coger los cuerpos que tienen ahí y comer, porque algo que dice Roberto Canessa: ahora os vais a rendir después de todo lo que hemos pasado, y es el primero en que se lanza a hacer esto, a cortar un cuerpo y a repartirlo. Claro, en ese momento ya no hay forma de esconder lo que ya estaban haciendo antes. Antes lo hacían a escondidas de todos, pero ahora ya lo hacen a la vista y no lo puedes borrar de tu mente. Después de estar 3 o 4 días, según la película, Numa se pone histérico, no lo soporta más, necesita salir de ahí, y lo que hace es darle de golpes contra una ventanilla del avión. En el libro se ve que
no es Numa quien lo hace, sino otros de ellos, le dan unos golpes a una ventanilla, la acaban separando y al final acaban saliendo por esa ventanilla. En este caso es nuestro protagonista, Numa, que le empieza a dar de golpes y golpes y golpes, y en una de estas le empieza a dar con el pie, por lo que cuando consigue romper el cristal se hace un corte por encima del tobillo, cosa que le pasará factura más adelante. Al parecer en la película nos lo hacen ver así, y es Numa empieza a hacer un agujero después de la ventanilla para poder salir y acaba tocando techo, como aquel que dice, empieza a ver la luz literalmente, y el que es más menudito sale primero y hace hueco para que poco a poco salgan. Cuando salen, la música es totalmente esperanzadora, es una música de han conseguido salir de esa tumba, y bueno, empiezan a desenterrar el avión de nuevo, el fuselaje, lo empiezan a vaciar y empieza de nuevo a surgir la idea de tenemos que salir de aquí. Pero en este caso, sobre todo Roberto Canessa, que creo que es el que más cabeza le pone y más temple le echa a todo. Sinceramente me parece, o sea, entiendo que la persona es un tipo chapo, pero es que el actor lo hace. Me parece un actorazo. Me parece, bueno, a mí me gusta mucho el ímpetu que tiene y la cabeza fría que tiene ante todo y la coherencia, o sea, no sé. Un chaval de 22 años que tenía en su momento. Y lo que he dicho, empiezan a planear cómo salir, pero sobre todo es eso, Roberto lo que dice es no podemos salir de cualquier forma, tenemos que planearlo bien, tenemos que esperarnos al deshielo, y eso no ocurrirá hasta el mes de diciembre. O sea, estamos al día 16, 17 cuando empiezan a salir. El día 36 empieza el deshielo, ya llevan más de un mes ahí atrapados, y lo que quieren es ir hacia el oeste. Nando Parrado lo tiene muy claro, tiene que ir hacia el oeste porque es hacia donde está Chile. Si fuesen hacia Argentina, lo primero que se encontrarían sería un desierto, sería nada de vida y no sobrevivirían seguramente. Hacia el oeste está Chile y enseguida encuentran el llano, enseguida encontrarán gente lo más posible, o eso es lo que esperan, claro. De hecho, hacia el día 36, que es cuando empieza el deshielo, se van hacia el oeste. En este caso salen Valentín, me parece que es, Roberto Canessa y Nando Parrado. Son los que mejor físicamente están, son los que más preparados están físicamente, son los que mejor resistencia y fuerza física puede que tengan, los que mejor piernas tienen, que es como lo dicen. Hay que tener en cuenta que son deportistas y cada uno tiene sus debilidades y sus fortalezas, y en este caso pues los que mejor están, y sobre todo Nando lo primero que ha hecho es entrenarse cada día para poder salir de ahí sin ningún tipo de duda. Él sabía que iba a salir de ahí. Se me está yendo el moño. Perdón, en esta expedición se suma nuestro narrador, Numa, va con ellos, pero al poco rato de empezar se ve como no aguanta, la infección le está pasando factura, la herida, como he dicho, y parece que se le ha infectado, y en el primer traspié se cae colina para abajo, cosa que cuando van a verlo Roberto se da cuenta que tiene esa herida y que está infectada. Decide cancelar la expedición, pero Numa les dice que no, que sigan ellos adelante, que él volverá al fuselaje solo, sin problema. Me parece que tarda la vida en regresar. Y lo primero que hace Numa cuando regresa es irse al fuselaje y meterse ahí sin moverse. Y es que nuestro protagonista está cada vez más débil, se está muriendo. Los otros consiguen llegar a la cola, por lo que está claro que salió por encima de ellos, o sea, pasó por delante de ellos. Nunca la habrían encontrado hacia el este, que es hacia donde estaban buscando, salió
por delante. Y encontraron la cola, encuentran las baterías del avión, pero al pesar demasiado lo que deciden es regresar al fuselaje, coger lo que es la radio de la cabina, lo que son los cables, el cableado y demás, junto con una antena en forma de tiburón, se la llevan hacia la cola. En este caso también van con Roy Harlem, que parece ser, esto nos lo cuentan obviamente en el libro, parece ser el ingeniero del grupo, el ingeniero que realmente no quería ir porque no tenía ni idea de una radio de avión ni nada de eso, pero realmente es el único que sabe de ingeniería, ya sabe más que el resto, así que no le queda de otra, se va. La escena nos la cuentan muy breve. Yo en principio que ya estoy, queda bueno un tercio de la película básicamente. No estoy, mentira, las pestañas. Bueno, intentan conectar la radio y en la película nos muestran cómo en una de estas empieza a saltan chispazos y parece que haya un circuito y no puedan utilizar la radio, y en realidad es, según nos cuentan en el libro, es que no logran conectarla, no logran poder contactar con nadie, así que descartan la idea. Según la película es como si les cerrasen de nuevo otra puerta y tengan ya que, como la última baza, que sería pues salir caminando de ahí. Bueno, la primera vez que regresan con comida, han encontrado una maleta con ron, comida, chocolates y además también un segundo. Además encuentran en la cola una tela aislante que aprovecharán y la utilizarán como un saco gigante para aislarse del frío, de la nieve y del agua. Cosa que pues eso les servirá para su última expedición, para cobijarse. Hacen un sobre gigante y es lo que utilizarán. Y aquí vemos cómo nuestro narrador cada vez está más y más débil. Él mismo dice que se está muriendo, que no puede más, que no puede seguir más. Si no sabes obviamente todos los nombres de los supervivientes, tú piensas, es el protagonista, es quien nos está contando la historia. Si nos está contando la historia, obviamente tiene que sobrevivir. Pues lamentablemente aquí Bayona nos rompe el corazón, al menos a mí me rompió en dos, y el 11 de diciembre Numa Turcati muere. Y tú pensarás, pues entonces ¿por qué era él el que nos estaba contando la historia si es que no ha sobrevivido? Y es algo que yo en la película lo percibí, pero en parte, pero sobre todo en el libro, la muerte de Numa es la detonante de que Roberto Canessa decida salir al día siguiente. No se lo piensa más. Cada vez están todos más y más débiles. Además, Gustavo, según nos cuentan en el libro, disculpas, pero es que es tanto detalle que merece la pena. Gustavo además se ve que varios días antes le había dicho a Numa solo le quedan 3 días y a los 3 días fallece. Cosa que le hace decir, nos vamos de aquí cagando leches. Entre las cosas de Numa encuentran una nota que dice, es real la nota cual de verdad, o sea, dice textual: no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Esa nota se la van pasando todos y es ahí donde Roberto Canessa nos enseña la escena que dice: partimos mañana. En esa última expedición salen, bueno, voy a ver si me pongo, ¿verdad que no sé cómo lo hace la gente? Bueno, las pestañas es algo que, pues, a mí esto no me sale. A la última expedición salen los que salieron hacia el oeste también, que encontraron la cola por casualidad, y son Nando Parrado, por supuesto, Roberto Canessa y Tintín. Empieza la expedición, se preparan bien, se llevan ese saco que se han preparado, que se han cosido con hierros y cables del avión. Todos tienen la esperanza de que lleguen, de verdad. Es su última esperanza, por lo cual les dan toda la buena energía, les dan comida para tranquilamente 10 días, que es lo que pueden calcular puedan tardar. El primero en llegar a la cima de una de las colinas es Nando, y lo que ve pues le deja destrozado, y es que lo único que puede observar son montañas y más montañas nevadas. En ninguna se aprecia algo de verdor, algo de vida, por así decirlo. Así que, pues nada, espera a que llegue Roberto Canessa, que llega
según el libro, llega como unas 3 horas más tarde, y luego Tintín, yo no sé si llega al día después o qué, pero bueno, o sea, tarda muchísimo más en llegar. O sea, imaginaos pues las fuerzas que tiene cada uno de ellos para poder subir la colina. Cuando llega Roberto, le dice, pues nada, estamos muertos, ¿verdad? Nando aquí le dice en la película, y realmente pues dice, yo me voy, lo único que te pido es que me acompañes. Roberto aquí le dice, lo que me estás pidiendo es que muera contigo. En la película tiene una conversación preciosa y es eso, yo lo único que te estoy pidiendo es que me acompañes. Si volvemos al fuselaje ya sabemos lo que hay. Allí, si vamos hacia adelante, sí, de momento lo único que podemos ver es montañas y más montañas, pero en algún punto se acabarán. Seguro que Chile nos está esperando, así que tú decides. Pues como ya sabréis, decide que lo acompaña, no tiene nada que perder, así que se van los dos. Cuando llega Tintín, pues les da todo lo que llevan de comida, se lo dejan a ellos, él vuelve al fuselaje y les explica que serán ellos los que se encarguen de ir a buscar ayuda. Les deja que vayan ellos dos porque así pues entre los dos tienen más posibilidades. Según la película nos cuentan cómo Tintín tiene la esperanza de que realmente lo consigan. Les transmite una positividad bastante impresionante para lo que realmente han podido ver, lo que se quedan los dos. Vemos varias escenas, cómo van descendiendo por las montañas, cómo se entierran en la nieve, cómo las pasan muy canutas, llegan a una zona en la que ya hay vegetación y uno de los días come Roberto un trozo de carne y lo huele, en plan, esto tiene que estar en mal estado, y es que claro, ya supongo que las temperaturas han subido un poco, por lo que esa carne se está poniendo mala, claro, obviamente, vete a saber, pues igual, eso ya era el día como 8 o 9. Bueno, vemos como él empieza a vomitar, yo aquí ya dije, no, por favor, a Roberto, no, por favor, Roberto, no. Al día siguiente, bueno, en una de las escenas vemos como están bebiendo desesperados de uno de los ríos. Nando levanta la mirada, levanta la vista y se encuentra con un lagarto, empieza a llamar a Roberto, pero Roberto al mirar hacia arriba lo que se encuentra es a Ernesto Catalán, que sería el que los ayudaría a rescatar a todos sus amigos. Vemos como... me voy a poner la otra pestaña. Vemos como le lanza una nota de solicitud de rescate al ramadero, podríamos decir. Ernesto Catalán se ganaba la vida vigilando un ramado, vigilando que no se comiesen sus vacas los posibles predadores que hubiese por la zona, en plan zorros o cosas así que pudiesen amenazar su ramado. Y ese día ese hombre decidió ayudar a dos completos desconocidos que ya me da esto a mí, tenían unas pintas que Nando le lanza una hoja en el que le explica... Esa hoja es real, o sea, en el libro, por ejemplo, nos muestran imágenes de esa hoja que les llega a... Bueno, en realidad no sabría a quién decir, supongo que al gobierno chileno hacen llegar esta hoja de solicitud de rescate. Les dice que por favor, que mis amigos están muy mal, que cuando nos van a rescatar estamos muy débiles, nos estamos muriendo. La siguiente escena vemos como ellos están comiendo entiendo que la casa de Ernesto Catalán, y vemos cómo se empiezan a alterar los caballos que tiene por casa, por su campo, y aparecen un montón de periodistas, equipos de televisión y demás, en el que, bueno, pues les harán las entrevistas pertinentes. También vemos cómo dos helicópteros salen hacia la zona de rescate. En uno de ellos va Nando Parrado para indicarles dónde están el resto de sus amigos. Y pues en la película lo que nos muestran es cómo los dos helicópteros llegan en ese mismo momento o esa misma mañana, una rutina que tenían los de el avión, uno de ellos, no recuerdo si es alguno de los Strauss o cuál era, no lo recuerdo, perdón. La rutina que tenían era siempre salir con la radio a ver si escuchaban algo o escuchar música
conozca las noticias o lo que fuesen antes de que despuntara el alba. Ese mismo día vemos la escena como están todos durmiendo y uno de ellos está fuera y se escucha el Ave María. De repente se interrumpe la conexión para anunciar que han encontrado a los uruguayos desaparecidos en los Andes, han encontrado a Roberto Canessa y a Nando Parrado. Todos ellos empiezan a saltar de alegría, a abrazarse, a comerse a besos, y vemos cómo se van arreglando, se van limpiando para cuando los vayan a rescatar. Entonces vemos como Nando se sube a uno de los helicópteros, van 2 helicópteros, Nando se sube a uno para indicarles dónde están sus amigos. Llegan los 2 helicópteros, vemos, bueno, pues como todos empiezan a subir a cada uno de ellos y vemos como a Gustavo le dicen que no, que tiene que dejar la maleta. Os recuerdo que es el que se encargaba de recoger todas las cosas de los que iban perdiendo la vida. Y dice que si no sube la maleta, él no sube. Esto es real, o sea, en el libro lo cuenta también. Y bueno, al final le dejan subir la maleta y los 2 helicópteros desaparecen, bueno, se van de la zona, se van alejando de... se me va a caer la pestaña esta. Se van alejando del fuselaje del avión de estos 72 días y 72 noches que pasan en esa zona. Aquí en el libro es diferente, al parecer lo hicieron en varios días porque había muy mala climatología, no les permitía, los helicópteros no podían descender, pero obviamente el final... Bayona nos hace un final precioso, nos hace algo esperanzador para que dejemos todos de sufrir, por favor. Y bueno, en la realidad lo que sucedía es que, pues eso, los helicópteros no podían descender, por lo que tuvieron que hacerlo en varios días. Primero cogieron los más débiles, fueron los primeros que se fueron en el primer helicóptero donde estaba Nando, pero al parecer, o sea, realmente pensaban que no sobrevivirían, supongo que habría demasiado viento o lo que sea y que realmente pensaron que se estamparían, que se matarían en el helicóptero, que habían sobrevivido todo eso y que en el rescate, caput, pero no, pues pudieron salir de ahí. Y varios, no sé si son andinistas, excursionistas o gente de rescate experimentada y demás, bajaron del otro helicóptero y Sergio Díaz, que sinceramente no recuerdo quién era, o sea, mis disculpas, baja con ellos, pero al parecer lo conocían y se quedan una noche más allí. Vaya, o sea, es que ni esto me voy a poder poner en serio. Pues los excursionistas, perdió el hilo, la verdad, no sé al final dónde me he quedado. La cuestión es que en el libro se hace el rescate en 2 días, los más débiles suben en el primer helicóptero y el resto se quedan fuera y esperan al siguiente día para poder rescatarlos. Unos alpinistas o andinistas o excursionistas de rescate, no sabría decir, se quedan con ellos y aparece también Sergio Díaz, que no recuerdo bien el papel que tiene, pero los conocen. Yo no sé si era uno de los que tenía que viajar con ellos, pero se durmió y finalmente en principio se salvó, que a los meses se murió, se ve también, o sea, estaba destinado, esto es destino final. Y bueno, se queda con ellos esa noche, le explican de todo, se lo cuentan todo y pues simplemente pues al día siguiente los van a buscar. Esto sucede el 22 de diciembre, poquito antes de Navidad. Todos ellos van hacia el hospital. La película nos muestra cómo cada uno hace el proceso, cómo lo hace, cómo están temblando, desnutridos. Se ve que los actores perdieron peso para que fuese más real todavía. O sea, perdieron incluso muchos hasta 20 kilos. Se ve que tuvieron una transformación física increíble. Y pues nada, simplemente pues Numa nos va explicando
poco cómo es el proceso de cada uno y les dice a todos ellos: expliquen nuestra historia. La película se termina ahí, con todos los supervivientes en el hospital juntos y nada más. Obviamente en esta película no se hace hincapié en lo que tuvieron que comer ni nada, pero en el libro sí que sobre todo se explica, y hay algunas, yo de momento tan solo me he encontrado 2 capítulos que pueden ser un poco cuidado, pero el resto la verdad que lo van contando un poco entre comillas por encima. Igualmente creo que es una lectura, no es una lectura ligera, es una lectura a la que hay que dedicar tiempo. Yo empecé a leer el libro después de ver la película, que fue en enero cuando la vi, y todavía no lo he acabado, son unas 400 y pico páginas. Y yo personalmente ya leo poquito a poco, y ese tipo de lectura pues con más tranquilidad que la hago, claro. Como siempre, al final del vídeo lo que me gusta hacer es una valoración. Para mí, sin lugar a duda, la película se estrenó en 2023, pues para mí es la mejor película de 2023, y yo la he visto en 2024. De momento, por supuesto, es la mejor película que he visto yo en 2024. La fotografía, la dirección, el elenco de actorazos, me parece espectacular el cómo está tratada la historia, ese cariño, no lo sé, cada detalle que tiene. Personalmente me parece que Bayona hace un trabajo increíble. Por eso para mí la puntuación es un 100 sobre 5, o sea, es lo mejor, de verdad, lo mejor que he visto, que fuese del 2023 y de momento lo mejor del 2024. En cuanto a la banda sonora, me parece muy buena banda sonora. La música que ponen en cada una de las escenas, esa música alegre y alterada de esperanza cuando los van a rescatar, cuando salen de la luz, cuando ven que pasan cosas positivas, al igual que toda esa música frenética, histérica de cuando les pasa lo de la luz. Me parece buenísima la banda sonora. Y lo siguiente sería pues la postproducción y demás, pues lo que he dicho de el cómo está montado el guión, el cómo está hecha la historia, la secuencia de toda la historia, me parece muy buena. Me parece que es muy respetuosa con el libro. Obviamente no puede dar todos y cada uno de los detalles que puedes encontrar en el libro, pero todo lo que hace, todo lo que cuenta y todo lo que expresa lo hace muy bien. Por supuesto, el protagonismo que le da a Numa Turcati es totalmente merecido, y cuando empecé a leer el libro me di cuenta de por qué había elegido a ese personaje. Esa persona fue la decisiva que dio la determinación a Roberto Canessa de salir de ahí, y gracias a eso, a lo que sucedió, a su entrega, los demás sobrevivieron. Lo que me gusta mucho del libro es cómo explica el que, sobre todo cuando pasó lo de la luz, más que nada, se convirtieron en un único organismo peleando para sobrevivir. Todos iban a una, todos aportaban su granito de arena, todos sabían hasta dónde llegar. Y por ejemplo, lo que sucedió con Numa, que nos explica, es también cada uno sabía hasta dónde llegar y qué guardarse para sí mismo para poder salir de ahí. Numa no se guardó nada, lo dio todo y por eso no salió. Es algo que también es eso, se explica en el libro. Dejadme en comentarios si habéis visto la película, qué os ha parecido esta película. Por supuesto, si tenéis alguna idea de una próxima película que queráis que comente, también me lo dejáis aquí abajito. Yo ya me callo, espero que os haya gustado el maquillaje. Mínimamente yo creo que está bastante bien, no he hecho ninguna locura, pero oye, pues ni tan mal. Podría salir tranquilamente a comprar el pan. Sin más, os mando un abrazo enorme, mil gracias por todo vuestro cariño. Poquito a poco pues vamos siendo más personitas. Disculpas por mi ausencia, pero necesitaba un poco de distancia y vengo con ganas, pero dejadme en comentarios qué queráis que haga en el próximo vídeo y pues nos vemos en la próxima. ¡Mua! Hasta luego.